Vamos a hacer una introducción a las tríadas del enagrama. Existen tres tríadas: la tríada visceral, la tríada emocional y la tríada mental. Para la tríada visceral, otros nombres serían tríada de la acción, tríada instintiva o la tríada del cuerpo. La pasión básica de esta tríada sería la ira, o lo que en inglés se llama el willpower. En el deseo básico sería el control y también tener un cierto orden en el propio ambiente, lo que en inglés se dice keep in check, mantener el ambiente in check. Como virtud podríamos señalar la acción positiva, la acción que en el momento que se requiere es la acción correcta, la acción precisa, el cambio e impacto en el entorno, que si es virtuoso no sería un cambio o impacto negativo, sino que sería un cambio o impacto para beneficio de todos. También la fuerza de voluntad o el concepto de resiliencia serían virtudes de esta triada. Y como enatipos tendríamos al 8, que significaría la afirmación de esta pasión básica, el 9, que sería el concepto neutro de esta pasión básica, y el 1, que sería el contrapasional como idea de contratipo en los subtipos, pero sería contrapasional respecto a la tríada. Ese sería el que no parece que es de esta tríada, pero es de esta tríada. Sería el enatipo 1. Entonces en el 8 tenemos extroversión, en el 9 tenemos ambiversión y en el 1 tenemos introversión. El 8 es el que afirma, por tanto, tener esa ira, el 9 es el que intenta aplacarla y el 1 es el que niega esa ira, por tanto sería como el contrapasional. Luego tenemos la tríada de la emoción, que también otros nombres que se le pueden dar son tríada de las relaciones, tríada relacional, tríada de la imagen, este es muy importante, o también tríada del corazón. Como pasión básica tendríamos la vergüenza, la pena, pero también un sentido de reclamar una valía personal, la búsqueda de la valoración personal, que me valoren, reclamar esa valía. Como deseo básico tendríamos el sentido, encontrar sentido de las relaciones interpersonales, la búsqueda de la propia identidad, el concepto de valía, que es crítico para esta tríada, etc. Como virtudes tenemos que son muy buenos coaches, ellos son los que te dicen cuando están sanos tú puedes, tú vales, son los mejores coaches del enagrama. Lo que en inglés se llama impression management, lo hacen muy bien los de este centro, y creo que también cuando están sanos el concepto de inteligencia emocional. Como eneatipos tendríamos al 4, que representaría la afirmación básica de esta pasión, de la vergüenza o la pena, la búsqueda de la valía, y sería el introvertido dentro de estos tres. El 3, que sería el neutro y el que representa la ambiversión, y el 2 sería el contrapasional, aquel que no parece que tenga vergüenza o pena, pero en el fondo la tiene, y sería el extrovertido. El 4, por tanto, se va a centrar a través de la introversión en esa búsqueda de que me valoren, y es esa indagación en las propias emociones, mientras que el 3 va a buscar un cierto equilibrio entre cómo se valora a sí mismo y el feedback que obtiene del ambiente, de los demás, a través de sus propios logros. Y al ser el neutro sería el que aplaca estos sentimientos de vergüenza o de pena en base a la búsqueda del éxito. Y el 2, que sería el contrapasional, el extrovertido, es contrapasional en tanto que es el que no parece a primera vista que tenga esos sentimientos de vergüenza o pena, porque su pecado es la soberbia. Entonces, esa soberbia le confiere como un cierto aire emocionalmente altanero, por así decir, y por tanto son los que buscan que los demás no sientan precisamente estos sentimientos de vergüenza o de pena. Y también los dos son mucho de la fijación del halago, que también tiene que ver con el sentido de lo que los demás también se valoren a sí mismos a través del halago. Finalmente tenemos la tríada de los mentales, que otros nombres que se le dan son la tríada del intelecto, la tríada de la cabeza, por tanto tendríamos cuerpo, corazón y cabeza. Esto también recuerda a la teoría de Platón, que también hablaba de los tres centros, y se parecen en el enagrama. El centro volitivo, el centro concupiscente, el centro intelectual. Y como pasión básica tendríamos aquí el miedo, la ansiedad o la incertidumbre. Como deseo tenemos el deseo de seguridad, pero que no es necesariamente un deseo de seguridad material, aunque eso podría serlo en los subtipos conservación. Es un sentido de certeza en la toma de decisiones, la orientación,
el saber entendido como el entendimiento o la comprensión del entorno, no necesariamente saber en un sentido enciclopédico, en un sentido de erudición, podría serlo particularmente en el tipo 5, pero no necesariamente, y tampoco todos los tipo 5 son unos eruditos, pero sí el entendimiento o la comprensión de qué es lo que está pasando, si estoy metido en un problema, qué es lo que está sucediendo aquí, cómo puedo armar las piezas del puzzle como un rompecabezas para solucionarlo. Para ellos es muy importante tener mapas mentales del entorno, y también como utilizar estos mapas mentales a modo de una especie de guía de viaje, como una ruta, como cuando se visita una ciudad y se compra una guía turística, los mentales desean tener algo así como una especie de guía turística del mundo, guía intelectual del mundo. Como virtud aquí tenemos la frónesis, que es el concepto del que hablaba Aristóteles, que tiene que ver con el buen juicio, la buena toma de decisiones. Esa sería, por tanto, la virtud de los mentales cuando son sanos, que son muy buenos para la toma de decisiones. Y por tanto se convierten en el arquetipo del sabio, de los orientadores. Son unas personas a las que puedes acudir en busca de consejo, en busca de orientación, y te van a saber comprender tu situación y decirte cuál es el siguiente paso. Por tanto, la virtud, si hemos dicho que la pasión tiene que ver con el miedo, la virtud sería aquí el coraje, pero no coraje no necesariamente en el sentido de un soldado en tiempos de guerra, de coraje en el sentido de saber dar el paso seguro. El siguiente paso en la vida lo doy con seguridad, eso sería el coraje. También como virtud podemos hablar del discernimiento. Y otra característica que yo observo en los mentales cuando son sanos sería que son muy buenos estrategas. Finalmente tenemos como eneatipos del centro mental al 5, que sería el pasional, al 6 el neutro y al 7 el contrapasional. Quiere decir que este es el que no parece que pertenezca a la tríada del miedo. A primera vista puede parecer paradójico que califiquemos al 5 como el pasional, al 6 como el neutro, si estamos diciendo que el pecado del 6 es el miedo. Bueno, esto tiene que ver con que el 6 es el que trata de aplacar el miedo o la ansiedad, del mismo modo que el 9 es el que trata de aplacar la ira, o el 3 es el que trata de aplacar los sentimientos de vergüenza. El 6 sería el que trata de aplacar los sentimientos de miedo, mientras que el 5 no necesariamente busca aplacar los sentimientos de miedo a través de un antídoto, sino que lo que busca es un sentido de autonomía e independencia. Y entonces la manera de lidiar con el miedo, de estas tres maneras de lidiar con el miedo, la manera de lidiar con el miedo sería no busco aplacarlo, sino que busco cómo conquistarlo. Me recuerda una frase que dice María, no hay nada que temer, solo que ser entendido. Entonces esta sería un poco la filosofía del 5 para lidiar con el miedo, que por cierto María Curie sería un ejemplo de eneatipo 5. En cambio en el 6 tenemos que la búsqueda del antídoto al miedo sería a través de la dirección, del tutelaje o de someterse a un código moral o religioso. Y finalmente el 7 sería lidiar con el miedo a través de enfocarse en el mundo externo, a través de mira qué apetitoso es el mundo externo, mira la cantidad de oportunidades que ofrece. Entonces esa estimulación o entretenimiento externo sería la manera en que el contratipo de los mentales, el 7, lidia con el miedo. Y entonces en el 5 tendríamos que representar la introversión, en el 6 la ambiversión y en el 7 la extroversión. Claro, luego en los subtipos habría algunos más introvertidos, más extrovertidos, pero en general sería esta calificación. Y de este modo hemos visto cómo los distintos centros tienen sus distintas virtudes, sus distintos deseos y sus distintas pasiones. Voy a añadir una postdata final acerca de los miedos de los distintos tipos mentales y también incluyendo un poco de información sobre los subtipos. Para el eneatipo 5, la clase de miedo sería un miedo al vacío, miedo a la incompetencia. Entonces, si nos fijamos en el símbolo del eneagrama, vemos como el 5 está al lado de un espacio vacío. Entre el 4 y el 5 eso va a tener que ver con su miedo, un miedo a sentirse vacío. Por tanto, su pasión, su pecado va a ser la avaricia para llenar ese vacío, que los distintos subtipos van a buscar llenar de distintas maneras. Y también el miedo a sentirse incompetente, quizá es uno de los miedos característicos del eneatipo 5. Yo soy un eneatipo 5, es el miedo a sentirse incompetente. Entonces una manera de buscar seguridad, como todos los mentales, va a ser a través de buscar sentirse competente.
En el caso de los eneatipos 6 se trata de un miedo al miedo mismo, quizá más en el caso contrafóbico, pero en general todos los 6. El miedo a tener dudas y el miedo también relacionado con la desconfianza, me puedo fiar de ti, no me puedo fiar de ti. Y finalmente en el caso de los 7 se hablaría de un miedo al dolor, miedo al sufrimiento y también miedo a the party's over, miedo a se acabó la diversión, se acabaron las oportunidades, se acabó la fiesta, eso sería también el miedo del 7. Entonces, los distintos subtipos también van a haber variaciones en el manejo del miedo. Por tanto, en el caso del 5, el miedo al vacío se puede llenar, digamos, de distintas maneras. El 5 conservación dice, este es mi búnker, aquí este es mi casa, mi castillo, y entonces me ocupo de mis actividades, me ocupo de mis estudios, me ocupo de los temas que a mí intelectualmente me fascinan. Ese sería el antídoto del 5 conservación. Ese es como mi casa, mi castillo, y así suplanto los sentimientos de vacío. En cambio, el 5 social va a decir, yo los sentimientos de vacío los voy a suplantar a través de búsqueda de tótems, entendido como búsqueda de temas muy elevados, espiritualmente muy elevados. Por ejemplo, Buda, que era un 5 tótem, o Einstein, que era un 5 tótem, a través de investigar la filosofía de la naturaleza, a través de la ciencia, a través de una espiritualidad muy elevada. Siempre temas muy elevados va a ser la manera de llenar esos sentimientos de vacío. Y el 5 sexual va a llenar esos sentimientos de vacío a través de la búsqueda de un amor incondicional, un amor platónico. Finalmente tenemos que en los 6 tenemos como cada uno de los subtipos, el sexual, el conservación, el social, representan las distintas respuestas que en fisiología se dice sobre el miedo, ¿no? Fight, flight o freeze son las tres respuestas básicas ante el miedo y cada uno corresponde con uno de los subtipos, ¿no? El subtipo sexual sería el que lucha, el social sería el alejado, el más retraído, el ala 5, por lo tanto ese sería flight, y el conservación, que es el caro, sería el freeze, ¿no? Y finalmente en los enatipos 7, el conservación busca llenar esos sentimientos combatir esos sentimientos de dolor, de sufrimiento, a través de búsqueda de oportunidades materialistas, la cura en un sentido más material del término, y una banda que sea algo así como una pandilla que él se forma. En el social, esos sentimientos de dolor, de sufrimiento, se aplacan a través de un poco ir de santo por la vida, a través de un buen samaritano, un buen amigo, una persona que siempre va a estar del lado del grupo para hacer feliz al grupo, para que el grupo no sufra y para llevar siempre como luz y alegría al grupo. Eso sería el social. Y finalmente el lema del 7 sexual se podría decir que es Je vois la vie en rose, veo la vida de color de rosa, la vida muy embellecida, y también la embellezco para los demás. Entonces estas serían las maneras de lidiar con el miedo para cada uno de los fenotipos y para cada uno de los subtipos.